Con una votación de 6 contra 2, la Corte Constitucional declaró inexequible la norma de la reforma tributaria que prohibía tener en cuenta las regalías, es decir, el dinero que le pagan al Estado las empresas dedicadas a la explotación de recursos del subsuelo a la hora de calcular el impuesto de renta. El alto tribunal concluyó que esta norma es contraria a la Constitución y que va en contra del principio de equidad tributaria. El proceso inició por varias demandas a esta norma, incluida la de la Asociación Colombiana de Minería. La entidad celebra que, tras más de un año de debate jurídico, la Corte haya tomado esta decisión trascendental para la economía y la continuidad del sector minero. La Constitución dice que no se pueden vulnerar a la hora de poner nuevos impuestos unos principios de justicia, equidad e igualdad con otros sectores económicos. Y eso es lo que la decisión de la Corte hoy está preservando. Está preservando nada menos y nada más que está el orden constitucional. Esta decisión de la Corte garantiza el ordenamiento constitucional en materia tributaria, particularmente acá para el sector minero. Adicionalmente, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería explicó que luego de varias audiencias públicas quedó demostrado por qué la medida sí vulneraba los principios de justicia y equidad tributaria. No puede existir un tributo en Colombia que para pagarlo usted tenga que pedir un préstamo, es decir, de 100 pesos que recibe, tiene que pagar 142. Asimismo, también se violaba el principio de equidad, pues no es posible que se tribute en impuesto de renta sobre ingresos que no son propios. La Constitución en este caso dice que las regalías son un porcentaje de la producción, es decir, y son de la nación. En el caso del carbón, de cada 100 toneladas que se sacan, el 10%, 10 toneladas son de la nación. Y así lo dice la Constitución, ¿cierto? Por una incapacidad logística, si se quiere, para volverlo simple, la nación no puede tomar esas 10 toneladas de carbón, de tal manera que genera una inequidad, porque yo voy a pagar una renta sobre un ingreso que no me está a mí haciendo, incrementando mi patrimonio. El Ministerio de Hacienda calculaba que con esta medida se recaudarían 3,38 billones en 2023, 2,79 billones en 2024, 2,2 billones en 2025 y 1,97 billones en 2026, es decir, 10,34 billones de pesos. Con esta decisión de la Corte se dejarían de recaudar estos montos, lo que implica menos dinero para el presupuesto general de la nación. Sigue la discusión entre el presidente Petro, entre el gobierno nacional y los distintos observadores alrededor del fallo de la Corte Constitucional que tumba esa medida que involucraba la reforma tributaria de no poder deducir las regalías de la renta gravable de las empresas del sector minero energético. Eso que suena jeringonza y que para mucha gente es casi que un trabalenguas, pues tiene 2 o 3 pilares conceptuales básicos. El primero, lo que pagan las empresas por regalías a la nación ¿es o no un costo de las empresas? Las empresas y la tradición colombiana reciente establece que es un costo y por lo tanto las empresas tendrían el derecho, y lo tienen hasta el día de hoy, de deducir de su renta gravable ese costo. Por lo tanto, se resta a aquello que es gravable. La posición de la reforma tributaria, la posición del gobierno es, eso no es un costo, eso es sencillamente el pago de un derecho por acceder a los recursos naturales y hace parte, pues, de lo que es gravable para las empresas. Esa era la gran diferencia. Y cuando digo grande, es grande. Esto es una diferencia de 5 billones de pesos que después del fallo de la Corte Constitucional va a perder el gobierno de sus cuentas de lo que recogería por la reforma tributaria. Pero vienen entonces unas reflexiones sobre los argumentos que tuvo la Corte al respecto. El primero, el que efectivamente para la Corte no es un ingreso, sino un costo, el pago de regalías por parte de las empresas, y al no ser un ingreso, pues no debería ser gravable, y al ser un costo debería ser deducible. Punto número 2, que establece una gran diferencia entre las empresas que pagan las regalías en dinero, en efectivo o en plata sencillamente, a aquellas frente a aquellas que pagan las regalías en especie, en recursos. Ahí, al aplicar el impuesto, según la reforma tributaria, habría una inequidad entre sujetos que en principio son equitativos, son iguales, pero que el tratamiento que daría la reforma sería desigual y por lo tanto habría inequidad en este caso. Pero lo tercero,
dependiendo del precio de los recursos que se están exportando en un momento dado, cuando es mayor o cuando es menor, cambia la posibilidad de deducir esas regalías y cambia la renta gravable. Y en algunos casos, según lo que ha sucedido en los últimos años y los análisis retrospectivos, en algunos casos el imponer esa norma según la cual las regalías no son deducibles del impuesto de renta, que es lo que establecía la reforma tributaria, lo vuelve un impuesto confiscatorio, impagable en algunos periodos específicos de precios bajos. Ahí están los argumentos de la Corte, ahí está el fallo de la Corte, ahí está la falencia dentro de la propuesta de la reforma tributaria del gobierno, y vamos a ver dónde va a parar esto, porque abre un hueco significativo, 5 billones de pesos, aunque ya hay quienes dicen, como eso va a beneficiar a Ecopetrol, parte de lo que el gobierno pierde por cuenta del recaudo, lo termina recibiendo por parte de los dividendos de Ecopetrol. Habrá gente haciendo sumas y restas mientras el debate nacional sigue.